¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Aplicación de los criterios de semejanza de triángulos. Nuestro resumen dice así: resuelve problemas de congruencia y semejanza, que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Anteriormente aprendiste sobre congruencia y semejanza de figura, especialmente de triángulos y cuadriláteros. Pero, ¿dónde puedes utilizarlos en tu día a día? Conocerás uno de los tres criterios de congruencia de triángulos, en el que se conoce como ángulo-ángulo, haciendo un énfasis en la relación de proporcionalidad de sus lados. Dos triángulos ABC y A'B' y C' son semejantes y lo notaremos si cumplen con las siguientes dos condiciones: los ángulos correspondientes u homólogos son exactamente iguales, o los lados correspondientes u homólogos son proporcionales. Esto lo podemos observar dividiendo un lado por su correspondiente, por ejemplo, A' sobre A normal. El resultado será la razón de semejanza, y todos deben ser iguales. Proseguiremos con la clase de español, titulada Movimientos literarios en la poesía. Nuestro resumen dice así: el propósito de hoy será que conozcas las características de algunos de los distintos movimientos literarios para que puedas identificar el contexto histórico-social que influye en un poeta cuando escribe su obra. En la poesía, los temas son muy variados, y esto se debe a que existen diversas corrientes o movimientos literarios. Busca y lee el poema titulado Alarma, del estilo estridentismo. El estridentismo es uno de los distintos movimientos literarios que conforman la literatura universal. Algunos movimientos literarios se construyen con base en ciertos principios o reglas que asientan lo que se requiere decir o transmitir a través de los poemas, y estos principios se escriben en documentos que se conocen como manifiesto. El estridentismo es un movimiento artístico perteneciente al vanguardismo. En México surge casi a la par de la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX. Esto quiere decir que los estridentistas veían la vida como algo que se acontece, que sucede como lo hace la lluvia, por ejemplo, que es difícil de predecir, pues a veces parece que será una tormenta enorme y solo cae una lluvia ligera. El estridentismo surge en nuestro país en un contexto en el que se buscaba un sentido de identidad nacional. Había una búsqueda de lo mexicano, se planteaba una lucha entre imitar o adoptar los estilos de vida de otras sociedades, como la europea, y lo que tendría que ser el estilo propiamente mexicano. Así que hay una relación entre lo que estaba pasando en el país, que luchaba para definirse, y lo que pasaba por la poesía. En los dos casos se requiere definir lo que es ser mexicano y lo que caracteriza al país. Por eso, se dice que el contexto histórico-social influye en la poesía, además de la importancia de definir lo mexicano. El estridentismo apuesta por ser con los cambios y las transformaciones, por apreciar no solo la naturaleza misma, sino también lo que el ser humano ha creado para transformarla. Los escritores pertenecientes a esta corriente literaria criticaban y estaban en contra de los movimientos fascistas, por lo que la mayoría de ellos fueron encarcelados, es decir, que la poesía, lo que sucede en el mundo y en la sociedad, están muy unidos. A lo largo de la historia de la literatura y de las sociedades han existido distintas escuelas y corrientes literarias. En el caso de la lengua española, podrías ordenar cronológicamente las escuelas y corrientes de la siguiente manera: la antigüedad clásica, el medioevo, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el modernismo, el vanguardismo y generación del 27. El reto de hoy es el siguiente. Para finalizar, te retamos a que investigues las características de los otros movimientos que se mencionan y que las anotes en tu cuaderno, como una tabla comparativa o un organizador gráfico. También te retamos a que busques un poema que llame tu atención, y a que primero que nada lo leas y disfrutes, y después con calma identifiques el movimiento literario al que pertenece. Proseguiremos con la clase de química, titulada ¿Cuáles son los beneficios de separar mezclas en tu vida diaria? Nuestro resumen dice así: el propósito de hoy es deducir métodos de separación de mezclas y su aplicación en diferentes actividades humanas. Con base en estos conocimientos vas a proponer procedimientos de separación de mezclas en una situación de la vida cotidiana. A pesar de que estás en casa resguardado, no es un impedimento para entender la química, ya que cuentas con tu propio laboratorio y el lugar donde se encuentra es la cocina. Si le solicitas a un adulto que te muestre todo lo que tiene, te darás cuenta de que hay una gran variedad de sustancias, semillas, diferentes líquidos, especies o hierbas.
Puedes preparar, con mucho cuidado para evitar los accidentes, diversas mezclas en recipientes y observar sus propiedades de manera similar a cómo se trabaja en un laboratorio. En muchos casos, en la química, se deben separar mezclas, y para eso se ocupan diversos métodos, como la filtración. Este método se utiliza comúnmente en tu vida cotidiana, en donde separas dos componentes, un sólido de un líquido, utilizando un medio poroso para dicha separación de mezclas. Debido a que en cada tipo de suspensión el tamaño del sólido es distinto, se fabrican materiales con diferentes tamaños de poro. En casa puedes tener coladeras de varios tipos. Hay papel filtro con aberturas microscópicas de diversas medidas. La destilación. Este método se basa en las diferencias de la temperatura de ebullición de los componentes de la mezcla, es decir, cuando los líquidos empiezan a hervir. La cromatografía. Es una palabra que proviene del griego, croma, color y grafos, escribir, escritura color, que técnicamente significa la separación física de compuestos coloridos como colorantes o pigmentos de un extracto o mezcla orgánica. La centrifugación. Separa dos o más sustancias debido a las diferentes densidades por medio de una centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza de inercia que aleja del eje de rotación a los cuerpos que giran con respecto a este eje, los impulsa hacia afuera. El proceso de decantación se usa para separar dos sustancias aprovechando la diferencia de sus densidades. El reto de hoy es el siguiente. Elabora un breve texto de lo que aprendiste y cómo puedes aplicar estos saberes en la vida cotidiana. Recuerda que en tu libro de texto puedes consultar el tema para aclarar cualquier duda. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de formación, titulada Atrévete a soñar, tu proyecto de vida. Nuestro resumen dice así: en ocasiones vas por la vida sin pensar hacia dónde te diriges. Otras veces sientes que no tienes aspiraciones en la vida o que no eres bueno para algo, que te estás perdiendo en el camino. En ocasiones vives en el presente sin que te importe el futuro, o piensas en un futuro muy fantasioso e imposible de realizar. Es probable que hayas pensado acerca de lo que harás saliendo de la secundaria, por ejemplo, si seguirás estudiando o comenzarás a trabajar, o tal vez ambas cosas. La cuestión es, ¿qué deberías hacer para lograr lo que te propongas de ahora en adelante? ¿Cómo hacer qué cosa? La etapa que estás viviendo es muy importante, porque tendrás que tomar decisiones que trazarán el camino de tu vida y van a influir en el desarrollo de sus potencialidades. Por ello, es crucial que como primer paso reflexiones sobre cuáles son sus aspiraciones. Probablemente te has preguntado cómo puedes diseñar un plan de vida y por dónde comenzar, pero antes, retomemos la siguiente frase. Es fácil si sabes lo que quieres. Esto quiere decir que para comenzar a diseñar un plan de vida es necesario saber lo que se quiere. ¿Qué significa esto? Esto es importante porque te da una pauta para saber qué quieres en un futuro próximo o distante y evita que te pierdas o no tengas claro qué hacer. Seguramente tienes diversas aspiraciones, sin embargo es importante que tengas en cuenta tus capacidades. Entonces quiere decir que las capacidades pueden aprovecharse para que las aspiraciones se concreten en algo real. Un proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona, que, como dueña de su destino, decide cómo quiere vivir. Este proyecto de vida está vinculado de forma directa con la felicidad, porque lo que de verdad desea el corazón humano es conectar con el gozo de una vida plena. En esencia, este proyecto de vida recoge los planes que de verdad suman bienestar a una persona, que es consciente de aquello que quiere y lucha por conseguirlo. El reto de hoy es el siguiente. Para terminar, te sugerimos la siguiente actividad. En una cartulina o el material que tengas a la mano, realiza un collage. Se trata de hacer una composición artística de manera libre. Usa recortes de revistas o periódicos, pedazos de tela, dibujos, fotografías, pedazos de papel. Busca representar un mapa del momento en que estás y el camino para llegar a ese lugar a donde quieres. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Las innovaciones y la organización técnica. Nuestro resumen dice así: ¿recuerdas en qué aspectos es necesario basarse para hacer un análisis sistemático? Es necesario revisar los intereses, las necesidades, los ideales y los valores que favorecen a la innovación. Valorar las condiciones naturales existentes que representan retos o posibilidades. Examinar el cambio en la organización de las personas que intervienen en los procesos técnicos. Determinar en las acciones y funciones realizadas por las personas, así como los efectos sociales y naturales ocasionados, y analizar si se pueden delegar funciones en nuevas estructuras u objetos. La vida cambia a través de un continuo desarrollo tecnológico, y a la inversa, el cambio social demanda innovaciones, y a la vez, estas innovaciones generan un cambio social.
Este periodo de la industrialización se caracteriza por las nuevas fuentes de energía, también conocido como la revolución industrial. Si el vapor había constituido la principal fuente de energía durante la primera revolución industrial, durante la segunda se desarrolló el petróleo, y este funcionó como combustible para motor de combustión interna. Y la industria automotriz alcanza la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX. Después, otra fuente de energía fue la electricidad, y su consecuencia fue la creación de la bombilla eléctrica para la iluminación. Otra consecuencia de la revolución industrial fue la aparición de nuevos sectores de la producción, como la industria textil, la siderúrgica, la química e industrias alimentarias, entre otras. Puedes darte cuenta del impacto que tuvo en los cambios técnicos que se dieron entre el siglo XIX y el siglo XX. Con el uso de las tecnologías cambia la forma de organización de las personas. Aquí entra la organización técnica de los trabajos fabriles, en donde a diferencia de los procesos artesanales, en donde por lo regular todo el proceso es elaborado por una persona, en los trabajos fabriles intervienen varias. Con una se dedican a un proceso y por lo regular desconocen el siguiente paso. Podría decirse que es aquí en donde inicia la especialización del trabajo. Te preguntarás, ¿qué es la especialización del trabajo? Este concepto fue desarrollándose con la aparición de las labores artesanales y la industrialización, y la creación de modelos productivos en masa. Adam Smith definió que la división del trabajo por medio de la aparición de profesionales más habilidosos conllevaba el alcance de mayores niveles de eficiencia y ahorro de recursos. El reto de hoy es el siguiente. Te sugerimos que con ayuda de tu familia realices un análisis sistemático de la computadora, tal como lo hicimos con el teléfono. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.